Y bueno, cuando yo empecé a hacer esta presentación en mi cabeza pasaba, bueno, cómo hacer entender o explicar de forma sencilla cómo generar un pronóstico, para qué nos sirve, ¿verdad? En qué pacientes están más indicados a generar pronóstico, ¿verdad? Y todo esto, pues, he tratado de hacer un resumen de todo lo que es la valoración pronóstica de pacientes oncológicos y pacientes no oncológicos. Y por último, una valoración general, ¿verdad? Con mucho gusto, pues soy el coordinador del Hospital San Rafael, como nos comentaron, y espero que sea de su agrado esta ponencia. Bueno, empezamos nosotros, no podemos hablar un poquito de valoración pronóstica en cuidados paliativos si no sabemos qué son los cuidados paliativos, ¿verdad? Como tal, los cuidados paliativos, según la OMS, menciona que constituye un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes, tanto adultos o niños, y sus allegados, cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Y ojo con esto, que empieza comentando una enfermedad potencialmente mortal, o sea, menciona esa palabra de la muerte, ¿sí? Eso nos va haciendo un poquito enlazando al pronóstico, ¿no? Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correcto del dolor y otros problemas de toda índole. Como bien dijo el doctor Williams, problemas físicos, emocionales, sociales, espirituales. Aquí hay otra definición, que es una definición consensuada de cuidados paliativos, que habla sobre que los cuidados paliativos son la asistencia activa y holística de personas de todas las edades con sufrimiento grave relacionado con la salud, debido a una enfermedad severa, ¿sí? Y especialmente de quienes están cerca del final de la vida. Y me gusta ser muy participativo, ¿verdad? Y me gustaría alguien de los participantes que me mencione por acá qué enfermedad creen ustedes que puede estar dentro de los cuidados paliativos. Ya hablamos oncología, sí, claro que sí, pero ¿qué otra enfermedad les parecería a usted que pudiera estar dentro de los cuidados paliativos? Una enfermedad severa y especialmente cercana al final de la vida. ¿Alguien por ahí que pueda encender su micrófono? Pueden activar su micrófono para poder participar junto al doctor Serna. ¿Alguna enfermedad que genere sufrimiento grave relacionado con la salud y que sea una enfermedad severa? Insuficiencia renal. Una enfermedad renal, claro que sí, enfermedad renal crónica avanzada, muy El bien. SIDA ¿Alguna otra? avanzado. El Muy SIDA, doctor. bien, excelente. El Hepatopatías, VIH avanzado, muy bien. ¿Otro? hepatopatías crónicas avanzadas, Muy bien, las hepatopatías crónicas avanzadas, perfecto. ¿Alguno más? Enfermedades incapacitantes de la movilidad como esclerosis lateral amiotrófica Magnífico. o Esclerosis lateral paraplejías. amiotrófica. Muy bien. Insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca congestiva. Muy bien, gracias por participar. Ustedes han dicho muchas de estas enfermedades que realmente pues generan un sufrimiento grave relacionado con la salud, de acuerdo a esa enfermedad, que en general son severas y que, como la definición de cuidados paliativos, son potencialmente mortales. Por ende, en algún momento de su enfermedad es importante realizar un pronóstico, ¿sí? Ahora, tenemos que saber, además de qué son los cuidados paliativos, los criterios de la enfermedad, llámese antes terminal y ahora llamada enfermedad crónica avanzada evolutiva. Ese término ha cambiado un poco. Antes sí se llamaba enfermedad terminal y hoy enfermedad crónica avanzada evolutiva. Y aquí vienen características de todas estas enfermedades que ustedes mismos me han comentado. Enfermedad avanzada, progresiva e incurable, ¿sí? Una insuficiencia cardíaca desde el momento del diagnóstico, sabemos que del todo no es curativa, ¿sí? Va avanzando y es progresiva. Un paciente con ELA, por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica, en general tenemos falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico como tal, ¿verdad? Todas estas enfermedades presentan numerosos problemas o síntomas intensos que son cambiantes y multifactoriales, y lo vimos en el caso de la paciente, cómo eventualmente iba alternando en sus síntomas de mayor o menor intensidad, y que todas estas enfermedades generan un gran impacto emocional en todos, en el paciente, en la familia, en el equipo, en todos, explícitamente o no relacionado con la muerte, ¿sí? Y miren lo que nos dice
esta definición o estos criterios. Pronóstico de vida limitada. Y aquí vamos entrando un poco al tema, ¿sí? Pronóstico de vida limitada. Pero ¿cuánto pronóstico? ¿O cuál es el pronóstico? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? Y eso es lo que se nos hace difícil poder evidenciar. Ahora, tenemos que conocer el modelo de trayectoria de las enfermedades para poder nosotros empezar a entender un poco del pronóstico. Y miren, la primera parte o la primera característica del modelo es la muerte súbita, ya sea una muerte súbita por algún proceso, por ejemplo, agudo, una arritmia maligna, por ejemplo, un infarto fulminante o un accidente de tránsito o una muerte violenta. Este modelo, el paciente tiene una buena funcionabilidad, llámese esa capacidad de poder hacer las actividades de la vida diaria, vestirse, comer, trabajar, ¿verdad? Cambiarse, ir al baño solo, eso es la capacidad funcional, ¿sí? Y en estos pacientes, pues ellos tienen muy buena capacidad funcional muchas veces, pero llega un evento que rápidamente finaliza la vida. En estos pacientes es muy difícil hacer un pronóstico, ¿sí? Ahora, veamos el modelo de trayectoria del cáncer, que este es diferente. Normalmente, si el cáncer se diagnostica temprano, estos pacientes tienen una buena capacidad funcional, ¿sí? Arriba del 70%, 80% o más, ¿verdad? Y que van teniendo un periodo muy estable, donde se va colocando, por ejemplo, quimioterapias, radioterapias, cirugía, y el paciente se mantiene muy estable funcionalmente hablando. Pero llega un momento en donde entra la enfermedad avanzada en el cáncer, donde los tratamientos ya no están siendo tan efectivos, necesita tal vez una segunda, una tercera línea de quimioterapia, ¿sí? Eventualmente radioterapias adyuvantes, y el paciente empieza con una tendencia de declive funcional, o sea, un deterioro de su capacidad funcional, hasta llegar a la enfermedad antes llamada terminal, los pacientes con pronósticos o cáncer metastásicos a órganos vitales, por ejemplo, o metastásico a uno o dos más sitios, donde la funcionabilidad va bajando, ¿sí? Son pacientes más dependientes, son pacientes que tienen desnutrición, son pacientes que tienen síntomas más intensos, hasta que llega la situación de últimos días y el fallecimiento del paciente. En estos casos de modelos de trayectoria, sí podemos hacer una valoración pronóstica, ¿verdad? Y en dónde se va a ver un poco más beneficiosa o es más precisa. Es muy probable que en el estadio de enfermedad terminal, antes llamado terminal, o enfermedad crónica avanzada evolutiva, sea el momento más idóneo. Y ya vamos a ir viendo, pero quiero que conozcamos el modelo de trayectoria de la enfermedad. Ahora, miren qué pasa con la insuficiencia orgánica. La insuficiencia orgánica es bastante diferente. Estos pacientes, desde que diagnosticamos la insuficiencia cardíaca congestiva, desde que se diagnostica el EPOC, desde que se diagnostica la insuficiencia hepática crónica o la enfermedad renal crónica, estos pacientes, muchos tienen muy buena capacidad funcional. Pero miren estas curvas hacia abajo. Estas curvas hacia abajo, ¿qué creen que sea? ¿Alguno que me quiera decir qué significan estas curvas que están hacia abajo? ¿Alguno que quiera participar? Alguna crisis que presenta el paciente se Muy bien. recupera hasta que cae otra crisis. Magnífico, excelente. Gracias por el aporte. Así es una crisis, ya sea una complicación asociada a la enfermedad o no, pero es una crisis, ¿sí? Un paciente con insuficiencia cardíaca, una sobrecarga hídrica, una crisis. El paciente hace una crisis en el cual en cualquiera de estas crisis, independiente del tiempo, ¿sí? De enfermedad, el paciente puede fallecer, ¿sí? En cualquiera. No importa si está con muy buena capacidad funcional o tiene muy baja, en cualquiera puede fallecer, ¿sí? Pero miren esto bien interesante, que no recupera la capacidad funcional anterior, no la recupera, ¿sí? Por ende, sí va viendo una tendencia al deterioro funcional y es lo que vamos viendo poco a poco en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En el diagnóstico, pues casi ninguna sintomatología, de repente hace una crisis con sobrecarga hídrica, por ejemplo, se trata, luego el paciente va perdiendo peso, entra en la caquexia cardíaca y poco a poco el paciente, funcionalmente hablando, va siendo más dependiente hasta que en algún momento está muy cercano a la muerte y fallece. Este modelo de trayectoria de la insuficiencia orgánica hace que sea
más complejo realizar un pronóstico preciso. Y ya van a ir viendo con las escalas pronósticas. Y miren cómo es la fragilidad o la demencia, porque aquí entran los dos. En la demencia o la fragilidad, los pacientes generalmente tienen una situación funcional media-baja, ¿sí? Y en general son bien inestables en su capacidad funcional y tienen un deterioro lento, pero es un deterioro marcado hasta que culmina con el fallecimiento. Es bien importante, a ver, es bien importante, ¿sí? Saber que existe este término que se llama el efecto horizonte al poder hacer pronóstico. ¿Y qué es el efecto horizonte? Que entre más avanzada esté la enfermedad o más próximo a la muerte nos encontremos, es más exacta la variación pronóstica, ¿sí? Entre más cercanos estemos al fallecimiento del paciente, la evaluación pronóstica es más cercana. ¿Y qué nos dice el efecto horizonte? Una predicción es más precisa cuando más cerca estemos del evento. Y aquí les pregunto, imaginémonos nosotros que estemos ahí a nivel de la arena de la playa, ¿sí? Y ven ustedes esas gaviotas o lo que sea, eso sí, lo que sea, ¿verdad? ¿Alguno me pudiera decir cuántos kilómetros hay exactamente desde la arena de la playa hasta donde están esas gaviotas? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Alguno? Es verdad que es un poco impreciso, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ustedes tuvieran una lancha, unas herramientas o unos recursos, ¿sí? Y llegaran a las lanchas bastante cerca donde está esa gaviota y la tuvieran justo enfrente, ¿será que ahí me pudieran decir un poquito más preciso cuánto es la distancia? Claro que sí. Entonces, esto es bien importante. Entre más cercanos nos encontremos, ¿sí? A la muerte, los pronósticos son más certeros. Ahora, ¿cómo estamos hablando? Que entre más cercanos al final de la vida los pronósticos son más certeros, muchas de estas escalas que vamos a ver se han hecho para poderlas pasar en un momento evolutivo de la enfermedad del paciente, como por ejemplo la enfermedad crónica avanzada y la enfermedad antes llamada terminal y hoy llamada crónica avanzada evolutiva. Ahorita no vamos a hablar nada con respecto en qué momento necesita atención de paliativos. No, vamos a hablar en qué momento se hace el pronóstico más adecuado. Ahora, ¿qué es el pronóstico médico? ¿Sí? El pronóstico médico es la predicción acerca de la evolución de un enfermo y del resultado final de la enfermedad. ¿Sí? Y hoy se sabe que la simple valoración del médico, el famoso llamado ojo clínico, es demasiado optimista. Miren, los médicos, entre más atendemos a un paciente y más tiempo tenemos de tratarlo, peor pronóstico hacemos, y eso nos dice una literatura, ¿sí? El ojo clínico no es el mejor para hacer un pronóstico, al contrario, es muy optimista, y hay que tener mucho cuidado con el ojo clínico como tal, porque muchas veces somos tan optimistas y tal vez el paciente no, el pronóstico de este paciente es a 6 meses, ¿no? Pero quizás si usáramos alguna valoración pronóstica adecuada, nos diera un pronóstico quizás de unas 3 meses, 3 semanas, y nos ayudaría a ver los beneficios del mismo. Ahora, algo que me interesa a mí siempre, yo siempre lo comento, los pacientes que están con atención paliativa son como unos relojes de arena, ¿sí? En el cual la arena, este reloj lamentablemente no se le puede volver a dar vuelta, ¿sí? Sino que cada grano vale la pena. Y vamos, si bien es cierto, vamos a hablar de pronóstico, pero quiero que quedemos muy claros que en atención paliativa nos interesa la vida de los pacientes, ¿sí? En sí el tiempo de sobrevida nos ayuda a muchos beneficios, pero nos interesa que vivan de la mejor manera. Ahora, hablamos de pronóstico, tenemos que ver qué beneficios realmente nos aportan esto de hacer una valoración pronóstica. Y miren, uno es la planificación anticipada de los cuidados. ¿Dónde el paciente quiere estar? ¿Quiere ser cuidado? ¿Dónde quiere morir? ¿Con quién quiere estar rodeado? ¿Sí? ¿Quiere estar rodeado con su mascota? ¿Sí? ¿Qué tratamientos considera adecuados? ¿Qué tratamientos no considera que son adecuados en ese momento? ¿Cuáles no quisiera? Quisiera que se le reanimara, quisiera que no se le reanimara, ¿sí? Quisiera intubación o no quisiera intubación.
El saber pronosticar nos ayuda a poder planificar los cuidados de una persona y a la vez crear un documento donde podamos validar esas voluntades en cualquier sitio donde sea atendido este paciente. Es el documento de voluntades anticipadas. A la vez, también nos puede ayudar en el proceso de toma de decisiones, y lo hemos visto en el caso de la paciente que ayudó a tomar decisiones donde ella quisiera estar, pero también ayuda a los colegas, a los médicos oncólogos también, es adecuar un poquito más estas quimioterapias al final de la vida, ¿sí? En qué momento parar la quimioterapia también nos va a ayudar a hacer una valoración diagnóstica. Igualmente, adecuar o limitar el esfuerzo terapéutico, ¿sí? De repente hay tratamientos que ya no están indicados en los pacientes, ¿verdad? Que en general son fútiles o desproporcionados y que no generalmente van a ayudarnos a mejorar el confort del paciente o tal vez nos pueden generar un daño. También en la valoración pronóstica nos ayuda a poder adecuar estos tratamientos a beneficio del paciente según los objetivos planteados en cada caso. Igualmente nos ayuda a disminuir la obstinación terapéutica diagnóstica, ¿sí? Ya ha pasado en algunos casos, pacientes muy avanzados, donde se quiere hacer un procedimiento quirúrgico para solo ver el tumor. Pero ¿cuáles son las posibilidades terapéuticas? ¿Es beneficioso para el paciente? ¿Ayudará a controlar algún síntoma? Posiblemente no, ¿sí? Al tener una evaluación pronóstica nos puede ayudar a decir, probablemente no es lo más adecuado o no está indicado en este paciente hacer esa cirugía, ¿sí? Varios beneficios. Planificar los cuidados del paciente. Voluntades anticipadas a través de esa planificación, ¿sí? Ayudar a adecuar estas quimioterapias, ¿sí? Ayudar a hacer una adecuación de los tratamientos y a disminuir la obstinación terapéutica. Y miren otros beneficios del pronóstico. Identificar el entorno más apropiado a la atención médica. La investigación también, porque nos ayuda a definir poblaciones. El duelo anticipatorio tanto del paciente como la familia, ¿sí? A que ellos se vayan preparando poco a poco a este desenlace, ¿verdad? Que ellos vayan satisfaciendo todo lo que ellos quieren en sus necesidades o deseos al final de la vida, ¿sí? También nos ayuda a que al saber ellos, pues su tiempo de vida corto, que puedan completar asuntos pendientes, ¿sí? Y que compartan el aprecio y el perdón, que en muchos casos, pues ellos estén en paz. Todo eso va a favorecer lo que es un final de la vida apacible y un final de la vida como cada quien merece y quiere. Ahora, traigo esta pregunta. ¿Qué riesgos creen ustedes que hay al pronosticar? Algunos me... Ya vimos los beneficios y vemos que son un montón. O sea, es importante pronosticar, ¿sí? Pero ¿qué riesgos trae el pronosticar? ¿Alguno por ahí que me quiera comentar? Depresión en el paciente, no aceptación del problema, Ok. ¿Otro más? Errores en los diagnósticos, Ok. Perfecto. ¿Alguien más? dar falsas esperanzas tal vez de sobrevida. Así es, esperanzas no realistas, en todo caso. Muy bien. Bueno, con respecto a la depresión, depende de cómo se da esa mala noticia, ¿sí? Y del acompañamiento posterior que se pueda tener. Así, esta noticia del pronóstico puede ser tan negativa si se da de una forma mala y con un acompañamiento muy malo, a tan positiva como puede generarle que haga todos esos beneficios que previamente hemos dicho, ¿sí? Etiquetar a los pacientes también puede ser un riesgo el pronosticar, ¿sí? Etiquetar al paciente, es un paciente de paliativos, dicen a veces, ¿no? Y obviamente todo eso son riesgos de pronosticar. Riesgo-beneficio, son mayores los beneficios que el riesgo si se hace de una forma adecuada. Ahora, antes de pronosticar, si ustedes vieron en el caso clínico, la paciente poco a poco iba perdiendo funciones, ¿sí? Poco a poco iba perdiendo funciones al caminar, al desenvolverse, sus autocuidados, a sus actividades, y nosotros tenemos que valorar esa funcionalidad del paciente. ¿Y con qué lo utilizamos? Con las escalas de funcionamiento. ¿Y cuáles tenemos? En general son 3, entre 3 y 4. Pero una de las que me interesa que ustedes conozcan de forma rápida y sencilla
es la escala paliativa de funcionamiento, llámese PPS en su abreviatura. Esta escala, ¿sí?, es una escala que fue adaptada de una escala anterior que se llamaba Karnofsky, ¿sí? Y es una escala que nos evidencia la funcionalidad del paciente del 100% al 0%. Nos evalúa la deambulación, la actividad y la evidencia de la enfermedad, sus autocuidados, el consumo de alimentación y el nivel de conciencia, ¿sí? Ojo, que esta escala por sí sola es un parámetro pronóstico independiente, o sea, que nos sirve para dar pronóstico. Antes se pensaba que también solo nos servía para pacientes oncológicos y hoy se ha evidenciado que nos sirve para pacientes también no oncológicos. Y miren el ejemplo, ¿cómo es un paciente con una funcionabilidad del 90%? Es un paciente con una deambulación libre, es un paciente con alguna evidencia de la enfermedad, ¿sí? Pero sus actividades son normales. Es un paciente con autocuidados completos, él se baña, él come, se seca sus dientes, si va al baño, al retrete de forma normal. Come normalmente y su nivel de conciencia es alerta. Pero miren cómo es el paciente que se encuentra con un porcentaje funcional del 20%. Es un paciente totalmente encamado, ¿sí? Es imposible de realizar cualquier trabajo, se denota una enfermedad extensa, ¿sí? Es completamente dependiente, la alimentación muchas veces es pequeños sorbos y el nivel de conciencia puede estar alterado, entre alerta, somnoliento o confuso, ¿sí? Habitualmente, si el PPS en un paciente que está con una enfermedad crónica avanzada evolutiva, como la que hemos mencionado previamente, nos menciona que este paciente se encuentra en una situación de últimos días, ¿sí? O en una situación que antes se llamaba de agonía. Ahora, vamos a ver que existe otra escala, que es la escala de Karnofsky, ¿sí? La escala de Karnofsky precedió a la escala esta PPS o la escala paliativa de funcionamiento. Y esta, por sí sola, también nos da un pronóstico, ¿sí? Una puntuación de 80 predice una supervivencia bastante larga en pacientes con enfermedad crónica avanzada, ¿sí? Mayor de 6 a 12 meses. Pero miren, una puntuación de 30 o menos predice una supervivencia de 2 semanas o menos. Y miren cuánto sería un paciente con una puntuación de 80 en el Karnofsky, un paciente con una actividad normal, con esfuerzo, algunos signos y síntomas de enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, un paciente oncológico que está ahorita con quimioterapias, ¿verdad? Que le hicieron alguna cirugía, un paciente con actividad normal con esfuerzo y algunos síntomas de enfermedad, ¿sí? Pero miren el 30%, un paciente totalmente incapaz, necesita hospitalización y tratamiento de soporte activo, pudiera ser este mismo paciente oncológico, pero ahora ya con metástasis a 2 o un órgano vital, con pérdida de apetito, con anorexia, con astenia, ¿sí? Un paciente que su pronóstico posiblemente va a ser inferior a 2 semanas. Ahora, esta es otra escala, que es la escala o el puntaje de desempeño del grupo de oncología de Cooperativa del Este, que es la famosa escala ECOG, o el llamado SUBRO-Score. Esta escala se utilizó mucho y se sigue utilizando en algunos casos para valorar y limitar la indicación de quimioterapia en algunos cánceres, ¿sí? Pacientes con el COG mayor a 2 son pacientes que en general la quimioterapia no va a ser tan beneficiosa, sino al contrario generará un poquito más de efectos secundarios o toxicidad, ¿sí? Es una escala que todavía algunos oncólogos la utilizan, otros utilizarán otro, pero también mide funcionalidad. Y estas 3 escalas las he puesto primero porque el sacar el dato de estas escalas nos ayuda a poder utilizarlos en las famosas calculadoras pronósticas, que ya las vamos a ir viendo. Ahora, la valoración pronóstica en pacientes oncológicos está mediada por 2 situaciones. Uno, la predicción clínica de la supervivencia, que es en base a la experiencia clínica, y 2, es la predicción matemática de la supervivencia, que es en base a algunos cálculos, en función de modelos o factores pronósticos. ¿Qué nos dice la literatura actual? Para hacer una valoración adecuada pronóstica en paciente oncológico hay que utilizar las 2, ¿sí? Para hacer una buena valoración pronóstica. Y miren lo que es la predicción clínica de supervivencia, que es en base a la experiencia clínica.
Ahora, es solo decir, este paciente yo creo que va a vivir 6 meses o es el que yo quiero, se me hace que va a vivir 1 año, o realmente hay una forma de hacerlo, ¿sí? Para poder hacer la predicción clínica de la supervivencia, pues hay una manera. Y con una precisión, que es lo más ideal, ¿sí? Hay 3 formas de poder hacer predicción clínica de supervivencia. Uno, en base a la temporalidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a vivir este paciente? Es lo que nos tenemos que preguntar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a vivir el paciente en un periodo de tiempo, días o hasta décadas? Miren la precisión de esta pregunta, ¿sí? Si yo les digo, un ejemplo, es un paciente con una fibrosis pulmonar del 80%, ¿sí? Que está caquéxico, es un paciente que a la vez tiene hipertensión arterial, diabetes, que ha sido ingresado 4 veces al año, es un paciente que tiene anemia, es un paciente que ha estado desarrollando anasarca con hipoalbuminemia, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes sobre este paciente, ¿cuánto tiempo vivirá para ustedes este paciente? ¿Quién me dice aquí cuánto? En base al tiempo. ¿Cuántos días, cuántas décadas, cuántos meses? Dos semanas. 2 semanas, ha dicho ya María Iselicer, 2 semanas. Pero miren cuánto es la precisión probable de esa predicción clínica, solo es del 50 al 60% de precisión, ¿sí? No es tan alta, es muy probable que quizás o esté sobreestimando o lo esté haciendo demasiado justo, ¿sí? Ahora, si lo hacemos en base a probabilidad, a este mismo paciente, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente muera? Y aquí sí le ponemos nosotros un tiempo específico. En 2 semanas, la probabilidad del 0 al 100%. ¿Cuánto sería la probabilidad? 90%. 90%. Ya le puso un dato probabilístico, pero para eso tendríamos que saber de probabilidad. En general somos médicos, somos malos para la probabilidad. Pero miren qué dice la evidencia, la pregunta sorpresa. ¿Le sorprendería que el paciente muriera en un tiempo específico? Y yo les traigo este mismo caso. ¿Les sorprendería que este paciente que les he comentado muriera a ustedes en estos próximos 12 meses? ¿A quién le sorprendería que muriera este paciente en estos 12 meses? ¿Y a quién no le sorprendería? A ver, si me participan. No me sorprendería. No le sorprendería. Por allá escuché, no le sorprendería algún otro No me paciente. sorprendería. No le sorprendería algún No otro me por ahí. sorprendería. No le No me sorprendería. sorprendería. No le sorprendería. Y muy bien, gracias por participar. No le sorprendería, ¿sí? Y miren cuánta precisión tiene esta pregunta sorpresa en base al análisis que se genera de muchos factores que son pronósticos, de un 60-90%. Y entre más cercano estemos al final de la vida de este paciente, todavía es más precisa, ¿sí? Si yo les digo, y aparte este paciente, pues llegó a la emergencia, y es un paciente que está hipotenso, tiene 80-60, depresión, está taquicárdico con 120, tiene cianosis periférica, ¿verdad? No resuelve con los diuréticos de forma adecuada, ¿sí? ¿Le sorprendería que este paciente muriese en el próximo mes de vida? No me sorprendería. No le sorprendería. A ver, No los me demás. sorprendería. No le sorprendería. No me sorprendería. No le sorprendería. Muy bien. A mí no me sorprendería. Y miren, la precisión siempre es de 60-90, pero entre más estamos cercanos al final de la vida,
es más preciso. Y de esta manera deberíamos de hacer nosotros la predicción clínica de la supervivencia, preguntándonos si nos sorprendería que el paciente muriera o muriese en un X periodo de tiempo. Y vamos a tener, en base al criterio clínico, una precisión del 60-90%. Y esa es la primera forma o la primera parte de lo que es hacer una evaluación pronóstica oncológica. Ahora, hay factores clínicos y de laboratorio que se han visto en base a muchos estudios que los pacientes cuando están presentes tienen un peor pronóstico. Y miren cuáles son. El estado funcional. Y hemos visto en el PPS cómo el estado funcional va bajando conforme la enfermedad avanza. ¿Sí? Un deterioro funcional es mal pronóstico, entre más bajo esté. Un paciente con una astenia grande, mal pronóstico, severa. Miren, los pacientes con compromiso respiratorio y con disneas a la cabeza en reposo, ¿sí? Y que no resuelven con los broncodilatadores, con oxígeno, ni con opioides, son generalmente mal pronóstico de sobrevida. Los estados nutricionales, y me alegra que aquí hayan nutricionistas, ¿sí? Miren cómo la anorexia y la caquexia en el paciente, o el síndrome anorexia-caquexia, cuando está presente es de mal pronóstico, y esto es en base a estudios. La pérdida de peso, la sarcopenia, obviamente evidenciada en algunos casos por la hipoalbuminemia, el delirium. ¿Qué tanto la vez pasada dieron la charla del delirium y vieron que los doctores o el doctor decía que el delirium es de mal pronóstico cuando está asociado a una enfermedad crónica avanzada evolutiva o antes llamada terminal, ¿sí? Y la inflamación. ¿Por qué la anorexia y caquexia? Bueno, sabemos que en paciente oncológico el proceso inflamatorio derivado del cáncer o de la reacción del cuerpo al cáncer pues genera ciertas sustancias como la IL-1, la IL-6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y estos son los encargados de hacer este síndrome anorexia y caquexia. O sea, el proceso inflamatorio oncológico nos puede generar un factor pronóstico clínico de mortalidad que es la anorexia y caquexia. También las variables de laboratorio, como las leucocitosis, las PCR elevadas, ¿verdad? Los edemas, la hipercalcemia, los desequilibrios como la hiponatremia, entre otros valores. Esto es importante por lo menos comprenderlo, porque en base a esto y a la predicción clínica de supervivencia es que se crearon las famosas calculadoras pronósticas, como las que el doctor Giovanni les presentó en el caso, como el PPI, el PAP y el NEPAL, que ahorita las vamos a ver. Y vean esta primera calculadora pronóstica, ya entrando un poco a las calculadoras pronósticas, ¿sí? O los índices pronósticos. El PAPSCORE fue diseñado en Italia con un estudio de 541 pacientes con cáncer avanzado. Ojo, hasta el día de hoy ya hay evidencia de que se puede utilizar en pacientes no oncológicos y tiene una buena capacidad predictiva. ¿Qué utiliza este PAPSCORE? Miren, utiliza signos clínicos y también pruebas de laboratorio, ¿sí? Ahora, ¿qué signos clínicos? Miren el Karnofsky, ya vimos la escala anteriormente. PPI Simplemente y el PPS. ¿Logra? ¿Alguno por ahí? El PAPSCORE evalúa lo que es el Karnofsky. Ahora sí. El PPI, el PAPSCORE, perdón, evalúa el Karnofsky, le pone un puntaje 2.5, entre más bajo esté, le pone un puntaje. La disnea, ojo, vieron que era un valor pronóstico. La disnea también lo pone el PAPSCORE, le pone un punto. La anorexia, 1.5, el reencuentro de leucocitos, entre más alto, pues le ponen más puntaje. El porcentaje de linfocitos, ¿verdad? 2.5, entre más bajo. Y la predicción clínica de supervivencia, ¿sí? Que hemos visto cómo poderla sacar con la pregunta sorpresa. Y nos da 3 grupos de riesgo de sobrevivir a 30 días, ¿sí? De sobrevivir a 30 días. El grupo A, una probabilidad de sobrevivir a 30 días del 70%. Y miren un puntaje de 0.5 a 5 puntos. El grupo B, de probabilidad de sobrevivir a 30 días de un 30 a un 70%, ¿sí? Un puntaje de 5,6 a 11. Y miren el grupo C, probabilidad de sobrevivir a 30 días menor al 30%, con un puntaje de 11.1 a 17.5. Pero ustedes vean, un caso con un PASPORT, por ejemplo, un paciente con una
llamémosle una insuficiencia hepática crónica, sí, que tiene una capacidad funcional por Karnofsky del 40%, 2.5, ¿verdad? Este paciente pues tiene una anasarca, es un paciente que ha hecho un edema de pulmón, ¿sí? Y que todo esto está haciendo que tenga disnea en reposo, 3.5. El paciente claramente no come nada, 1.5, ¿verdad? Tiene una leucocitosis de 20.000 por un proceso infeccioso, ¿verdad? Los porcentajes de linfocitos están en 13% y la previsión clínica de supervivencia más o menos es de 5 a 6 semanas. ¿Cuánto sería más o menos el puntaje? Este paciente con una insuficiencia hepática. El grupo de riesgo A. Grupo de riesgo A, ¿cuánto es el puntaje que le dio a usted? Tiene un Karnofsky pongámosle un 40 o un 30%. Tiene 2.5 ahí. El paciente está disneico, 3.5. El paciente tiene anorexia, de ahí llevamos 4.5. Los leucocitos están de 20.000, 6.5. Los linfocitos están en 13, ya vamos como por los 12 puntos, si no me equivoco. Y la predicción clínica de supervivencia, si le ponemos de 5 a 6 semanas, casi que llegamos a los 16.5 puntos. Es un paciente que tiene una probabilidad de sobrevivir Sí. a 30 días menor a 30%. ¿Sí? O sea, son pacientes de escala nos puede ayudar mucho a poder predecir la probabilidad de sobrevida a 30 días. ¿Sí? Este es a 30 días. Y miren esta otra. Este es el índice pronóstico paliativo, que en el caso de la paciente que nos comentaba el doctor, se le sacó. La diferencia entre el PASCOR y el PPI o el índice pronóstico paliativo es que este ocupa nada más signos clínicos y no ocupa de laboratorios. Por ende, es muy útil en la atención domiciliaria, consciente, es muy útil cuando no tenemos exámenes de laboratorios previos para poder hacer una valoración pronóstica. Se ha evidenciado que también es útil en pacientes no oncológicos, hasta hace poco se evidenció eso, y esta escala nos da una puntuación. Si el paciente tiene más de 6 puntos, un pronóstico de sobrevida menor de 3 semanas, ¿sí? Si el paciente tiene menor a 4 puntos, un pronóstico de vida mayor de 6 semanas. Es bien importante, ya que en un estudio, Maltoni y colaboradores evidenciaron y compararon estas tres escalas. Miren, compararon el PAP-score, compararon el PPI y compararon el PPS, ¿sí? Y vio que la precisión del PAP-score es de 88%, del PPI del 72% y del PPS por sí solo es del 50%. Entonces, nos dice como conclusión este autor, si necesitamos un pronóstico más preciso, utilicemos PAP-score, ¿sí? Si necesitamos un pronóstico más rápido y simple, entonces utilicemos el PPI o el PPS, ¿sí? El PPI, ¿qué nos valora? La escala paliativa de funcionamiento, que la teníamos arriba, del 100% al 0%, la disnea, como un factor pronóstico aislado, la ingesta oral, el delirium y el edema, ¿sí? En pacientes con enfermedad crónica avanzada evolutiva. Y ahora, aquí les traigo un dato. ¿Quién creen, según estudios, en algunos estudios que logré evidenciar, pronostica más preciso? Aquí no es que se vayan a dar duro ni nada, ¿verdad? Pero ¿quién cree que es más preciso? A ver, ¿el médico o el enfermero o enfermera? Enfermera. Enfermera, a ver, ¿quién más? ¿Alguno más? ¿Alguien más? Lo que pasa es que depende de la experiencia que se tenga. Ok, Bueno, muy bien. depende mucho si lo vamos a hacer al ojo clínico. La enfermería a veces tiene mucha más experiencia que nosotros con estos pacientes y eso va a depender. Pero si vamos a utilizar escalas, pues depende de cada paciente y de cada situación. Muy bien. Bueno, pero ¿quién cree? ¿Médico o enfermera? Enfermera, doctor. Enfermera, dicen por ahí. ¿Alguien más? ¿Uno más? Para seguir avanzando.
médico o enfermera. Pues bueno, este estudio, ¿verdad? Nos dice que sí realmente, entre más experiencia tengan, más tiempo de trato con los pacientes, si está en un área de UCI o de cuidados paliativos, enfermería tiene una valoración pronóstica más precisa, ¿sí? Por el contacto del paciente constante y el estudio profundizado que pueden llegar a tener las enfermeras en una unidad de cuidados paliativos o una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Te los dejo como dato, nada más. Valoración pronóstica no oncológica, ¿sí? De esto no nos vamos a detener mucho porque al final yo les traigo una herramienta que valora el pronóstico tanto en pacientes no oncológicos y oncológicos, pero por lo menos quiero que ustedes vean que también hay valoraciones pronósticas por cada enfermedad para pacientes pluripatológicos y hay generales. ¿Qué sucede y qué es lo que hablábamos en los modelos predictores de la enfermedad? Que los pacientes no oncológicos, estos pacientes tienen largos periodos, ¿sí? De sobrevida, que tienen procesos intercorrentes y que se dificulta buscar la fase de declive final. Pero es importante porque nos ayuda a tomar medidas diagnósticas y terapéuticas según las necesidades del paciente y según lo que el paciente desee también. Ahora, miren, de estas hay un montón de factores indicadores y modelos e índices para cada enfermedad, ¿sí? En el EPOC hay índices pronósticos como el índice de Bow, ¿sí? Y hay factores pronósticos, pero que para que más o menos vean los factores pronósticos y ustedes tengan una idea, ¿sí? En qué momento estos pacientes tienen mayor probabilidad de fallecimiento. En pacientes con EPOC o enfermedad pulmonar avanzada son pacientes con disnea en reposo, con nula o poca respuesta broncodilatadora. Mayor número de hospitalizaciones, atenciones domiciliarias mayores, infecciones recurrentes de las vías respiratorias o episodios de insuficiencia respiratoria de diversa índole, hipoxemia en reposo, pacientes que ya tienen una afectación cardíaca derecha con insuficiencia cardíaca asociada o no a hipertensión pulmonar, pérdida de peso menor al 10% en 6 meses, taquicardia en reposo. Estos pacientes son pacientes que tienen criterios de enfermedad avanzada, porque al final todos estos criterios son criterios de enfermedad avanzada. Y estos criterios los recoge una herramienta muy famosa que se llama NEPAL, y gracias a ella podemos hacer pronóstico de una forma sencilla en paciente oncológico y no oncológico. Y ya se la voy a presentar. Pero miren insuficiencia cardíaca, factores o indicadores pronósticos. Y miren cuántos índices hay. El de CIRI, el de falla, el score de falla cardíaca, el MAGIC, ¿cuántos modelos hay? ¿Sí? Y esto tiran un pronóstico cada uno. En general sabemos que el pronóstico global de sobrevida es de 6 meses a 4 años. Pero miren qué factores nos van diciendo que este paciente va entrando a una situación de enfermedad irreversible con un pronóstico corto. Clasificación de la New York, estadio 4, una fracción de eyección menor al 20%, ¿verdad? Hiponatremias recurrentes, caquexas cardíacas, consumo de oxígeno, arritmias no controladas. Veamos lo que son la enfermedad neurológica, ¿sí? Tipo demencias de todo tipo, ¿verdad? Hay una clasificación muy interesante que es la GDS-FAS, que esta clasificación nos ayuda a poder evidenciar una supervivencia media de 6.9 meses en pacientes con un FAS 7. ¿Y cuáles son estos pacientes con un FAS 7? En general son pacientes que ya no se pueden comunicar con el medio, ¿verdad? Ya habitualmente sus actividades de la vida diaria están muy disminuidas, ya no se pueden vestir, ya no se pueden cambiar y en general tienen disfagia a los sólidos y disfagia a los líquidos. Son pacientes FAS 7, ¿verdad? Esclerosis lateral amiotrófica, por ahí un doctor nos comentaba, claro que sí, ¿verdad? Y vean, muy importante la valoración pronóstica de estos pacientes, porque nos perdemos todos esos beneficios si no la llegamos a hacer. Supervivencia menor a 6 meses, si cumple los criterios de lo que es la National Organización para Auspicios, ¿sí? ¿Cuáles son? Respiración crítica, progresión rápida de la enfermedad, sí, capacidad vital menor al 30%, deterioro nutricional severo, edad avanzada y formas vulvares de inicio de la esclerosis. Y de ahí vienen de enfermedad hepática, que aquí entran casi que todos los criterios de la clasificación Chill-Pugh, que entre más avanzada, sabemos que en la clasificación Chill-Pugh la sobrevida al año solo es de 45% y a los 2 años menos del 35%. Pero, ¿qué sucede con todo este montón de factores y modelos pronósticos específicos?
es que son muy complejos. No son tan sencillos de pasar en una consulta o una retroalimentación de alguna consulta o de una interconsulta, que también a la vez son creados para ciertos grupos de pacientes específicos con ciertas características muy determinadas, que son usadas en distintas ramas. Por ejemplo, hay geriatras o neurólogos que ocupan la clasificación GDS-FAS, ¿verdad? De repente, el neumólogo ocupa la clasificación BOD para EPOC, el cardiólogo el CIREL, pero son más utilizadas para algunas especialidades médicas, ¿sí? No tanto para cuidados paliativos. Entonces, ahorita quiero mostrarles las más generales para que ustedes puedan, a nivel local, predecir un pronóstico más sencillo que utilizando esta herramienta. Esta frase me encanta mucho, ¿sí? Es un bel morir tuta la vita honora, que quiere decir un hermoso morir honra toda la vida. Y sé que es un tema bastante difícil, ¿verdad? Pero vean lo que realmente nos gusta hacer en cuidados paliativos. O sea, que esa valoración pronóstica sea para poder hacer esto y más, ¿sí? Que sea para hacer esto y más, no solo para decir un dato. Y veamos esto. Ahora vienen unos índices que son para pacientes pluripatológicos, y aquí tenemos, ya casi vamos a terminar, es el índice PROFUM para pluripatológicos. ¿Qué nos dice el índice PROFUM? Nos predice la mortalidad al cabo de un año en pacientes con pluripatología y nos valora variables demográficas como la edad mayor a 85 años, la valoración clínica de neoplasias activas, demencias, clases funcionales 3 o 4, ya sea a nivel pulmonar o a nivel de insuficiencia cardíaca, delirium, la hemoglobina, la dependencia con el Bartel, el tipo de cuidador y las asistencias médicas como las hospitalizaciones. Y todo esto nos da un puntaje del 0 al 30. Pero miren lo interesante, un puntaje de 0 a 2 puntos, la mortalidad de pacientes pluripatológicos solo es de 12,1 a 14%. Pero ya cuando estamos a 14 puntos, la mortalidad es de 61 a 68% al año. Y también hay una nueva escala que es el índice paliar, ¿sí? Que es para enfermedad crónica avanzada no oncológica y nos valora ciertos variables similares a la anterior, perdón, la edad, la anorexia, si ven siempre son las mismas factores que a nivel oncológico, ¿sí? De pronóstico deleterio, disnea, presencia de úlceras, la albúmina, y nos da un riesgo de mortalidad de 20 a 21% de 0 puntos y de 7.5 para arriba una mortalidad de 65 a 67% en pacientes con enfermedad avanzada no oncológica. Y ahora, ya para ir casi que entrando al finalizar lo que es la temática, les traigo esta herramienta. Y esta herramienta ha sido creada por el doctor Xavier Gómez Batiste y es una herramienta que ha ido evolucionando, ¿sí? En base a estudios científicos, desde el NECPAL 1.0 hasta el 4.0, donde han ido evidenciando que no solo nos sirve para detectar pacientes con necesidad paliativa, sino también para dar un pronóstico. Y si ustedes vieron en el caso clínico que presentó el doctor, él le sacó varias veces el NECPAL, ¿sí? Y le sacó también la mortalidad que puede generar con el NECPAL. Pero veamos las variables, son variables bien sencillas que podemos sacarlas de forma rápida. Necesidad paliativa, la propia persona o los profesionales o los familiares piensan que esta persona requiere actualmente medidas paliativas, así de sencillo. Una referencia del colega, el médico internista, del oncólogo, con eso, un puntaje, ¿sí? O que el propio paciente o la familia diga, mire, yo creo que necesita algún tipo de medida paliativa, ¿sí? O creo que ya no es muy conveniente el propio paciente esta quimioterapia, ya para mí ya no es lo ideal porque me genera esto, esto y lo otro. Necesidad paliativa positiva. Pérdida funcional. Miren, con el PPS lo podemos sacar, ¿sí? Una pérdida funcional sostenida abajo del 50% o una pérdida de funciones con el Bartel en 6 meses. Chequeamos, ¿sí? La paciente en algún caso, cuando fue avanzando, pues fue teniendo esta pérdida funcional. Pérdida nutricional, miren, una pérdida de peso mayor al 10% en 6 meses, ¿sí? Ponemos chequecito. Multimorbilidad, mayor a 2 enfermedades crónicas concomitantes a la enfermedad principal, ponemos chequecito. Uso de recursos, mayor a 2 ingresos urgentes en algún centro hospitalario, ¿sí? Si ha tenido más de 2 ingresos urgentes,
cheque. Y los criterios de enfermedad avanzada, que es lo que ya hemos visto previamente de lo no oncológico. Cualquiera. Si es un paciente con insuficiencia cardíaca, bueno, que tenga una clasificación New York, ¿verdad? Estadio 4, que tenga una fracción de eyección menor al 20% o síntomas descontrolados, chequecito. Ahora, ¿cuál es la importancia de poder poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 cheques en esta herramienta NECPAL? Es que nos cataloga a los pacientes en 3 estadios, estadio 1, 2 o 3, con una probabilidad, si tiene de 1 a 2 parámetros, de sobrevida de 38 meses. ¿Sí? Y esto en base a un estudio bien amplio. Si está en estadio 2, con 3 a 4 parámetros, la probabilidad de sobrevida es de 17.2 meses. Y si está en estadio 3, como nuestra paciente, lamentablemente, ¿verdad? En la situación más cercana al final de la vida, tenía 5 parámetros con un estadio de 3.6 meses de sobrevida. Y esto nos ayuda a poder hacer todos los beneficios de la evaluación pronóstica. Y esta aplica a pacientes oncológicos y no oncológicos, ¿sí? Obviamente estas escalas van evolucionando, cada ciertos años van sacando algo nuevo. Hace poco, esta herramienta desde el año pasado, si no me recuerdo, ¿verdad? Que ha sido validada bastante y es una muy buena herramienta para predecir mortalidad. Y también para ver si el paciente necesita atención paliativa. Y van evolucionando, eso es bien importante. Ahora, finalizando, podemos hacer valoración pronóstica durante los últimos días de vida, que ellos eran meses o semanas, y estos son últimos días. ¿Y por qué es importante? Miren, los últimos días de la vida de nosotros y de las personas es muy importante en la asistencia humana. ¿Por qué? Porque cerramos el ciclo de vida y cerramos el libro de la vida de nosotros, ¿no? Y unos, dependiendo de cómo hacemos este final de la vida, será más recordado de una forma más intensa por los que quedan con los recuerdos de su ser querido. Y tenemos que adoptar medidas para alivio o confort de una manera más extensa o intensa. Para esto tenemos que saber qué es la situación de últimos días y como tal es la que precede a la muerte cuando ésta se produce de forma gradual y en la que existe un deterioro físico intenso, ¿no? Una debilidad extrema con alta frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia, donde hay dificultad en la relación con el medio y en la ingesta. Los pacientes dejan de comer por el proceso final de la vida. Y el pronóstico en general es en horas o días, que más o menos anda un promedio entre los 7 días hasta 10 días máximo. ¿Cómo podemos hacer pronóstico de esta situación de últimos días? Ahora ya no estoy diciendo semanas, hoy estoy diciendo días de vida, ¿sí? En el estudio investigando el proceso de morir, estos autores lo que hicieron es sugerir, ¿sí? Que el paciente puede morir en los próximos 3 días si tiene la presencia de los siguientes signos en pacientes que estén ingresados en cuidados paliativos. Y miren cuáles signos. Pacientes con incapacidad de cerrar los párpados. En general, los pacientes tienen tanta debilidad, tanta astenia, que pierden la capacidad de poder cerrar los párpados. Vemos aquí unos ejemplos donde los vemos. Y en el día a día lo observamos muy frecuente. ¿Sí? Y esto en base a estudios. Pupilas no reactivas, pérdida del pliegue nasolabial o cara relajada. Vemos los pacientes cómo realmente pierden, se relajan las facciones, ¿sí? Y pierden esa capacidad de contraer lo que es la cara. Pérdida del pliegue nasolabial, hiperextensión del cuello. En general hace una hiperextensión del cuello cerca del final de la vida, en los últimos días del final de vida. Estertores premortem. Y ojo con eso, que son muy frecuentes, ¿sí? Se asemejan como el sonido de la cafetera, ¿sí? Yo siempre lo hago así, siempre es el ejemplo que doy. Cuando a una cafetera ya le falta agua y suena ese sonido son los estertores premortem y son muy indicativos de un final de vida cercano. Hay estudios que hablan que precede el final de la vida entre los 2 y un día al final de vida, 2 hasta 3. Gruñidos de cuerdas bucales, disminución de las respuestas tanto a estímulos visuales o táctiles, respiración con movimiento mandibular, y eso creo que lo vemos muy frecuente. ¿Cómo hacen esta respiración? Abren la mandíbula y respiran más con un movimiento mandibular que con un movimiento real de inspiración como tal. Ausencia de pulsos radiales, ¿sí? Disminución de la diuresis, cianosis periférica y los patrones de Chainston. Estos son signos físicos que nos alientan de que el paciente puede fallecer en los próximos 3 días. Y ante eso, hubo un estudio, allá más o menos por el 2004, que fue que se creó esta escala, que fueron los criterios de Mentem. Y los criterios de Mentem nos hacen alusión de un paciente con enfermedad
Ojo, lo tenemos que aplicar en pacientes con enfermedad crónica avanzada evolutiva, o en pacientes con enfermedad antes llamada terminal, ¿no? Pacientes que tienen disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Y por ende hipoperfusión tisular, y que a la vez también tienen daño neurológico asociado a esta hipoperfusión, ¿sí? ¿Qué van a presentar? Nariz pálida y fría. Toquémosle la nariz a los pacientes y vamos a ver cómo está heladita, cómo está fría y cómo se pone pálida. Toquémosle las extremidades a los pacientes que están cercanos al final de la vida y vamos a ver cómo estas extremidades están frías, superiores y a veces inferiores. Livideces, claro que sí. Aquí quizás ponemos un patrón marmóreo, pero es similar las livideces en estos pacientes. Veámosle las livideces a nivel de la región posterior del tórax, sí, a nivel de las piernas. Vamos a observar esos criterios. Labios cianóticos, los estertores premortem, pausas de apnea mayor a 15 segundos por minuto, anurias menor a 300 ml en 24 horas y la somnolencia mayor a 15 horas en el día. Y miren qué interesante de estos criterios de Menten, que la presencia de 4 de 8 criterios predice la muerte del paciente en un plazo de 4 días en un 90% de posibilidades de acierto. Miren qué interesante. Y nosotros en la unidad lo pasamos muy frecuente, ¿verdad? Para ver a los pacientes que están en una situación muy, muy cercana al final de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos que favorecer al máximo esas necesidades espirituales, familiares, sociales, que se puedan despedir los familiares, que cumplan con los anhelos que ellos quieren, que cierren los ciclos que son importantes. Y este modelo, que es uno bastante reciente, que aún le falta validación externa, pero se los traigo porque me suena bastante interesante, es el modelo IPOP. Y es un modelo que consta de 2 signos nada más. El PPS, que ya lo vimos, ¿sí? Un PPS abajo del 20%, igual al 20%, y la caída de los pliegues nasolabiales. Aquí vemos los pliegues nasolabiales, cómo están normales, y miren cómo caen cuando un paciente está cercano al final de la vida. Y este índice predice la muerte dentro de los 3 días. Y miren con cuánta precisión según este estudio. 81% de precisión, ¿sí? Predice la muerte. En presencia de un PPS abajo del 20% y pérdida de pliegues nasolabial caído, el 94% de los pacientes fallecerá en los próximos 3 días. Interesante, ¿no? Pero le falta validación externa, pero muy interesante artículo. Y ya para finalizar, ¿sí? Les traigo acá un link, que el que lo quiera tomar, que lo anote. Es un link que nos ayuda a predecir, engloba todas estas escalas que hemos hablado, porque engloba el PPS, o el escala de funcionamiento paliativo, engloba el Karnofsky, engloba el ECOP, engloba el índice pronóstico paliativo, engloba el Palliative Prognostic Score y engloba también el modificado que tiene Delirium. Engloba todo y uno solo tiene que poner los datos y ya le tira un pronóstico estadístico matemático. Y a la vez también nos ayuda a poder predecir la muerte en menos de 72 horas con criterios de Menten. Solo se meten y pueden colocar y hacer una evaluación pronóstica del paciente, según con lo que ya conocen del cuadro evolutivo. Conclusiones, ya para finalizar, ¿sí? El pronóstico puede ayudar a los médicos en el difícil proceso de toma de decisiones y también en la familia. Ayuda a conducir una mejor comunicación tanto con el paciente como con sus familiares si lo hacemos de una forma correcta, ¿sí? Si somos empáticos, si somos compasivos, ¿sí? Si comprendemos el dolor del otro o por lo menos intentamos comprenderlo. Si no, el decir el pronóstico va a ser una pedrada que va a generar mayor sufrimiento que alivio, ¿sí? Hay que saber dar malas noticias y eso es otro tema, pues en su momento creo que será, o creo que ya se dio, creo que sí ya se dio, y hay que reforzarlo, ¿no? El pronóstico solo tiene valor probabilístico, ¿sí? Y hay que examinar el curso posible de la enfermedad de forma individual y personalizada. El pronóstico solo es un valor probabilístico que me ayuda a poder generar ciertos beneficios y adecuar los tratamientos a las necesidades del paciente, cumplir todos esos ciclos, cerrarlos, que el paciente pues muera en paz, que se cumplan sus deseos, que se adecúe los tratamientos y abordaje tanto el paciente como la familia en la parte psicoemocional y espiritual. Pero es un valor probabilístico, que por sí solo no tiene ninguna función. Las trayectorias heterogéneas de la enfermedad crónica no cáncer o los no oncológicos hacen que la predicción del pronóstico sea mucho más compleja, ya lo vimos, ¿no?
Y miren que en cuidados paliativos los que más se utilizan actualmente, pues el NECPAL 4.0, el Karnofsky, la escala funcional paliativa, el índice pronóstico paliativo, el PASCOR y la escala de Menting. Todos, por lo menos el NECPAL, nos ayuda a poder ver un pronóstico más amplio, vaya por un año un poquito más, y también un pronóstico de 3.5 meses. El Karnofsky igual, el índice pronóstico paliativo un mes, el PPI por lo menos menor a 3 semanas y el Menting menor a 3 días. El uso adecuado del pronóstico de esperanza de vida para mejorar y personalizar el tratamiento de los pacientes en etapas avanzadas y crónicas, avanzadas evolutivas, solo se puede lograr si forma parte integral de un programa y evaluación interdisciplinario de cuidados paliativos, ¿sí? Es bien importante eso, que va a mantener como equipo en alto el valor de la vida restante, porque acuérdense que nos interesa la vida del paciente y que viva de la mejor calidad de vida. No nos importa en sí la muerte como tal, nos importa la vida y que viva lo mejor posible este paciente hasta el final de la vida, ¿sí? Y el cual la llenará de mucho contenido. Y ya, para finalizar, les traigo esta frase que me encanta. Si no utilizas, además de la cabeza, o sea, esa evidencia científica que estamos acá recolectando en otros sitios, ¿sí? Tu corazón y tu alma, no ayudarás nunca a nadie. Y con eso pues termino la presentación.